Entonces, el capítulo 16 empieza diciendo, sí, ellos salieron de allí, de ese lugar de descanso, porque como acabamos de aprender, los descansos no son para habitar en ellos. En nuestro camino, en el peregrinaje hacia el Señor, tenemos que vivir en épocas de Elim y también tenemos que vivir en épocas de desiertos. Tenemos que vivir en esos oasis, pero también hay desiertos, porque los desiertos son los que nos forman. Así que ellos partieron luego de Elim, dice toda la congregación de los hijos de Israel, y vinieron al desierto de Sin, ¿sí? Entonces viene el desierto de Sin. Sin tiene por etimología es lodo, arcilla. Era un lugar lleno de arenas y de piedras, estaba desolado, era un lugar donde no había nada, ¿sí? Era esa parte del desierto en la que todos nos imaginamos cuando pensamos en un desierto. Era solamente arenas y piedras. Yo creo que a veces ni pensamos en las piedras. Bueno, Sin tenía piedras, lo cual no es muy bueno para alguien que está como caminando. Dice el versículo, ese lugar, Sin, el desierto de Sin, está entre Elim y Sinaí, dos lugares a donde llegar. Elim, un lugar para descansar, y tenemos Sinaí, otro lugar para descansar, una población. Y dice un detalle importante, y es que a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, es decir, ellos llegaron al desierto de Sin a los 15 días del segundo mes. Es decir, habían pasado 45 días desde que habían salido de la tierra de Egipto. Algunos estudios dicen que muy probablemente a estas alturas, a estos 45 días, ya ellos habían quedado sin provisiones para el resto de su peregrinaje, para el resto de su viaje hacia la tierra prometida. Y todas estas condiciones, ellos llegan al desierto de Sin. ¿Cuáles eran las condiciones? Que salir de un lugar de prosperidad, de un lugar de comodidad, de un lugar de bienestar, como lo que era que representaba Elim, a un desierto donde no solamente tenían que enfrentarse al desierto mismo, por todas las características que tenía el desierto, en especial que era arcilla, que era pedregal, sino que a estas alturas probablemente ya no tenían provisión alguna para continuar el viaje. Si antes, en el capítulo 15, ellos estaban luchando con el agua, en este capítulo no solamente están luchando con la bebida, sino que están luchando con todo lo que era la comida, la comodidad y el pasado reciente que habían vivido. Muchas gracias. Uno sin Marshall no puede estar protegido. Gracias, amor. Dije Marshall. Dijiste Marshall. Yo dije Marshall, sí. Entonces el verso 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, llegó ese momento en que todos se reunieron, y toda la congregación de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y esto empecé a llevar, ¿saben? La murmuración, definitivamente la murmuración, como lo veníamos aprendiendo en el momento pasado con nuestro querido pastor, la murmuración, la queja, es el resultado de la desesperación. Y entendamos desesperación como la falta de esperanza. ¿Sí? Ellos murmuraron en contra de sus líderes, de Moisés y de Aarón. Fue en ese momento cuando ellos decidieron dejar toda esperanza en manos de otros. Cuando ellos perdieron el enfoque. Y quiero que ser muy claro en esto. Ellos no pierden el enfoque simplemente porque sí. Ellos no llegan a la desesperación simplemente porque sí. Vienen de ver unos milagros sobrenaturales a favor de ellos para salir de la tierra de Egipto. Pero entonces creen que encuentran un descanso en Elim y nuevamente tienen que volver a pasar hacia un desierto. Todos estos cambios llegan aquí, a este punto, a donde empezamos a murmurar y a quejarnos. Y ellos lo hicieron enfocándose en los líderes que les tocaban en ese momento, contra Moisés y contra Aarón. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida? Es que posiblemente nosotros hoy nos estemos quejando contra nuestros líderes, contra nuestras autoridades. Podemos encontrarnos que en medio de esta situación desértica, sea cual sea la que estemos pasando, porque podemos vivir un desierto emocional, un desierto espiritual, un desierto físico, material, ¿sí? Cualquiera de estos desiertos que podemos ir cruzando, podemos entonces ir buscando a un líder, a una autoridad a quien culpar. Saben, hay dos cosas que quiero concluir de esto, y es que primero ellos murmuraron contra los hombres, porque en épocas difíciles nos gusta más buscar culpables en otros que en nosotros mismos. Es muy fácil que en épocas de una dificultad que estemos pasando, alguna contrariedad,
es más fácil buscar un culpable por fuera de nosotros que mirar hacia adentro, porque como dijo Jesús, es más fácil mirar la paja que tiene el otro en el ojo que mirar la viga que tengo yo. Y Jesús dijo, bueno, si quieres sacar la paja que tiene el otro, procura primero sacar la viga que hay en ti. En épocas difíciles nos encanta mirar hacia otros lugares, señalando con el índice cuando tenemos 3 dedos que nos señalan a nosotros. Y lo segundo que concluyo de esto es que ellos murmuraron contra Moisés. Sí, como nosotros en algún momento podemos hablar en contra de nuestras autoridades, o como lo harían personas de otras iglesias, porque obviamente nosotros no hacemos eso. Ellos murmuraron contra Moisés, pero saben, Moisés y Aarón representaban en ese momento a Dios. Así que de forma indirecta, y más adelante lo vamos a leer, ellos estaban murmurando contra el Señor. Dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, o sea, los israelitas empezaron a decirle a Aarón y a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, ojo con eso, en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojo con esto, es que están diciendo que ojalá ellos preferían estar muertos y no por manos de los egipcios, quienes eran los que los esclavizaban, sino por mano del propio Dios. En estas palabras ellos dejaron las indirectas, dejaron de decir, no es que la culpa es del pastor, la culpa es del líder, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, la culpa de este desierto es del gobierno, la culpa de este desierto es mi jefe. No, empezaron a decir, no señor, la culpa de esto es de Dios. Ojalá nos hubieran matado allá en Egipto. Cuando nos sentábamos, dicen ellos, a las ollas de carne, estaban ellos imaginándose en el desierto así, ay, las ollas de carne, qué rico. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, ay, el pan, qué rico, cuando no era duro. Y en otras palabras, ellos estaban diciendo, si tenemos que morir, al menos que lo hagamos con la barriga llena y el corazón contento, como dice la frase. Sea lo que sea que eso signifique. ¿Y a qué me refiero? Y es que a veces preferimos culpar a Dios y decir, no, me hubieras matado cuando yo estaba sano, que está viviendo esta enfermedad tan cansona. No, me hubieras matado cuando yo estaba empleado, que recibía mi buen salario. No, para eso me hubieras matado cuando estaban mis papás vivos. Ahora, ¿para qué? Ya con todo lo que sufrí. En ese momento empezaron a buscar a Dios como el culpable. Y siguen diciendo, pues, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y aquí es donde radica el fundamento, la razón de todo el descontento de los israelitas. No entendían el propósito del desierto. La base de nuestras murmuraciones en contra de nuestros líderes, en contra de las personas a nuestro alrededor, en contra de las autoridades, en contra de Dios mismo, es que no entendemos los desiertos de Dios. No entendemos que Dios también usa desiertos para bendecirnos. No entendemos que Dios usa desiertos para forjar nuestro carácter, para formarnos hacia lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Saben? Hay un personaje que le pasó lo mismo y ese fue Elías. Su historia la encontramos en el primer libro de los Reyes. Y yo sé que ustedes conocen la historia de Elías porque ustedes son unas personas que les encanta leerle y estudiar la palabra del Señor. Aleluya. Decía que Elías venía de un Elín espiritual magnífico. Y es que yo creo que todos hemos escuchado la historia de cuando Elías mató a una cantidad de sopocientos de sacerdotes de Baal. Fue aquella ocasión en la que el Señor lo mandó a él, a Elías, a decir, vamos a probar a los sacerdotes y a Baal para ver qué Dios es de verdad el verdadero Dios. Entonces, en esta ocasión él puso, bueno, vayan y hagan un altar. Y el Dios que primero queme ese altar con fuego, ese va a ser el Dios verdadero y el que todos ustedes como pueblo van a empezar a adorar. Y entonces dice la historia que estaban los sacerdotes de Baal, se cortaban, hacían bullas, gritaban, y aquí estaba Elías de este lado riéndose. Ajá, eso, córtense, de pronto, griten más duro, porque de pronto está dormido Baal. Y estaba Elías así todo, chévere, porque él sabía lo que estaba haciendo. Y entonces resulta que no, que Baal nunca respondió, porque los Baales no pueden responder. Entonces él ora, viene, el Señor responde, lanza fuego. La historia es tan impresionante que Elías tenía tanta seguridad que le dijo a la gente, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Échenle más tierra, piedra y échenle hasta agua al altar ese. Porque Dios lo va a quemar. Y Dios lo quema. Y entonces Elías en ese Elín espiritual, en esa providencia, prosperidad espiritual, viene y saca que su machete, que su espada, y empieza a matar sacerdotes.
Justamente después de eso, la reina Jezabel empieza a buscar a Elías para matarlo y a Elías le da miedo. Después de un Elín espiritual, después de una victoria grandiosa en donde Dios mostró su poder a favor del profeta, así como los israelitas veían el poder de Dios desde el Mar Rojo en la liberación del Egipto, fue cuando él fue mismo enviado por él mismo para encontrarse con su propio sin emocional. Después de un Elín espiritual, él se encontraba en un sin emocional. Dice Primera de Reyes, entonces él se va a Primera de Reyes capítulo 19 y él se va para el desierto. ¿Sí? Él se va a caminar, se siente ya cansado. Y también dice lo siguiente, entonces Elías, Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Elías también pasó por ese sin, por ese lugar de piedras, por ese lugar seco, por ese desierto. Y con ganas de morirse, al igual que el pueblo israelita allá. Le decían al Señor, ya, mátame, yo no soy mejor que nadie, mátame, ya, mátame, no sirvo. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor le mandó alimento a Elías 2 veces. Y después le dijo, levántate y ve a tal lugar y haz esto y haz aquello y haz aquello. Y aún así, Elías estaba luchando con el Señor. El Señor le dice a Elías, ¿por qué estás aquí? En el verso 10 le dice, y él le contestó, Dios Todopoderoso, siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron altares, mataron a tus profetas. Yo soy el único, dice Elías, que ha quedado con vida, y ahora a mí también me buscan para matarme. O sea, qué injusto, Dios. Tú me mandas a matar profetas y ahora a mí me mandan a matar. Y miren lo que dice el Señor. Ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. No. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Y él volvió y le dijo lo mismo, es que Señor, yo te he servido tal, y me mataron y van a matar y no sé qué y tal. Él le dijo, ahora usted va y regrese y va a hacer esto, esto y esto otro. El verso 18 dice, además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Elías tenía miedo porque él decía, soy el único, ahora me van a matar. Y el Señor, que no se manifestó ni en el terremoto, ¿cierto? Dice aquí, no se manifestó ni en el terremoto, no se manifestó en el fuego, no se manifestó en el gran viento primero, se manifestó en el silbido apacible, en el sonido apacible. Los desiertos son lugares del sonido apacible del Señor. Lastimosamente a nosotros no nos gusta, nos encantaría que fuera allá en el oasis, en los manantiales y las palmeras, ¿cierto? Pero es en el desierto donde están los sonidos suaves del Señor. Y es allí donde Él responde a las preguntas de nosotros. Dice el verso 4 del capítulo 16 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Esa fue la respuesta, que también fue promesa de parte de Dios a este pueblo que estaba murmurando en contra de él. Y a mí eso me parece interesantísimo. Porque si yo fuera papá y estuviera manteniendo a mi pueblo y ellos empiezan a hablar en contra de mí, yo no les hubiera dado pan a esa gente. No, Señor, yo no soy más bueno que Dios, definitivamente. Pero Dios dijo, yo les voy a hacer llover pan del cielo. Fue una promesa. A mí se me hace muy interesante. Y el pueblo, sigue diciendo el Señor, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y de esto podríamos hablar muchas cosas, sobre que tú y yo tenemos que ir a buscar la porción del Señor diariamente, sobre que es en el desierto que aprendemos
a cómo administrar la porción del Señor de manera diaria. Pero ojo, lo que quiero que apuntes en este momento es que era la ley que estaba mandando el Señor en ese momento. Yo te prometo, te voy a dar pan que va a llover del cielo, pero tu trabajo es recoger diariamente la porción de ese día. Pare de contar. Sigue diciendo, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y es que aquí la promesa, igual que en el capítulo anterior, aquí la respuesta de Dios a esas murmuraciones, además de mostrar la misericordia y la bondad eterna e ilimitada de Dios, también era su forma de probar al pueblo. Y es que nuestra fidelidad es probada en el desierto. Nuestra fidelidad es probada en las palabras del Señor hacia nosotros. Así el Señor empezó a probar, sí, yo les voy a responder. Era una manera de decir, listo, los entiendo, listo, voy a proveerles. Pero a través de esto también los voy a formar. Porque la bendición del desierto muestra el gran poder de Dios, su magnífica provisión, pero también su deseo de formar en nosotros su carácter, de probarnos y aprobarnos. Mas en el sexto día, sigue diciendo el verso 5, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Más adelante les explican que obviamente como no van a laborar ni a hacer más nada el séptimo día para dedicárselo completamente al Señor, entonces en el sexto día deben recoger una doble porción para el día 6 y para el día 7. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde, ojo con esto, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Sabréis que Jehová os ha sacado. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Y aquí en mi silla pensando en estas palabras, yo me pongo a pensar, ¿y la noche? ¿Qué va a pasar en la noche? Moisés dice, en la tarde vas a saber que Jehová te ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana verás la gloria de Dios. ¿Y la noche? ¿Qué pasa entre una cosa y la otra? Porque no la puedo ver enseguida. Yo quiero saber y quiero ver de una vez. Pero con el Señor no es así. Con el Señor hay que vivir noches en las que tenemos que esperar. Hay que vivir noches que van a probar nuestra fidelidad. Hay que vivir noches que van a formar nuestro carácter de dependencia hacia Él. Porque es que vamos a saber en un tiempo, pero vendrá un tiempo de espera para poder ver la gloria de Dios. Es en el desierto donde aprendemos estas cosas. En el himno, si tú estás con todas las comodidades, estás delicioso, hay agua, hay palmera, tienes todos los beneficios que puedas tener, ¿no? Una noche no es nada, pero la necesidad, una noche lo es todo. Porque es un tiempo en el que estás esperando a Dios. Es el tiempo de la expectativa del poder de Dios que te mantiene enfocado y conectado con Él. Por eso, del saber al ver, hay un tiempo, hay una noche de espera. A mí se me hace muy extraño que haya esa diferencia horaria, pero lo entiendo cuando veo, de pronto estoy pasando por esa noche. Entre lo que el Señor ya dijo que haría y entre lo que yo voy a ver que Él va a hacer. ¿Cierto? Dice, continúa diciendo el versículo, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Uy, eso está bien, porque Él ha oído ¿qué? Las murmuraciones, no las oraciones, no las rogativas, no las plegarias, no las peticiones, las murmuraciones. Porque nosotros, dice Moisés y Aarón, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Entonces empieza a decir, hey, nosotros somos los líderes y yo también estoy pasando hambre porque yo estoy siguiendo a Dios. O sea, ¿por qué murmuran contra nosotros? Y al mismo tiempo le están diciendo, es que ustedes están murmurando es contra Dios. Verso 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. ¿Se acuerdan? En la tarde sabrán, bueno, esto es lo que iban a saber, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Y en la mañana pan hasta saciaros. Y en la noche van a esperar. Pero no vas a esperar con la barriga vacía. Vas a esperar con la barriga llena, con carne que el Señor ha proveído. Porque Jehová ha oído una vez más vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Esta doble participación de la palabra murmurar era para hacer el énfasis, ¿sí? Murmurar. Y hay que ponernos a pensar muy detalladamente porque es que lo que Él ha escuchado son murmuraciones, no oraciones.
El amor infinito de Dios es tan grande que responde incluso a nuestras murmuraciones cuando nosotros deberíamos estar orando. Gracias al Señor que tiene un corazón de Padre infinito, porque tú y yo en esa ocasión no responderíamos así ante la murmuración y la queja de nuestros hijos. Aún así, Dios responde las murmuraciones. ¿Sí? Otra vez vuelven y repiten los líderes, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, y esto es importante, no son contra nosotros. Cuando hablas en contra del líder, cuando hablas en contra del gobierno, del presidente, del alcalde, en contra de tu padre, en contra de tu esposo, del jefe, cuando hablas en contra de otro, por los desiertos que estás pasando, no estás hablando en contra de ellos, sino en contra de Jehová, quien está permitiendo que tú pases por ese momento de desierto, por ese sin. Y dijo Moisés a Aarón, y con esto voy terminando, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído, ¿qué? Vuestras murmuraciones otra vez. Acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y dice el versículo 10 del capítulo 16 del libro de Éxodo, y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Sabes? Cuando ellos obedecieron a Aarón, cuando dejaron de murmurar, cuando obedecieron la orden de su líder de ir a la presencia de Jehová, y eso nos debería hablar bastante bien de lo importante que es obedecer a nuestras autoridades espirituales. Entonces es en ese momento cuando dice la palabra de Dios, que ellos miran al desierto. Y hay que poner cuidado en esto. Ellos miraron al desierto. ¿Cómo estás mirando el desierto por el cual el Señor puede que te esté haciendo cruzar? Porque en este momento, cuando ellos lo miran a través de buscar la presencia de Jehová, cuando ellos miran al desierto a través de la acción de obediencia, es entonces cuando dice la palabra, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Quizás lo único que falta en nuestro desierto, sea cual sea el que estemos pasando, es que lo miremos buscando obedecer al Señor. Es que lo miremos buscando acercarnos a la presencia de Él. Y de esa manera nuestro desierto se volverá una nube llena de la gloria de Dios. Necesitamos mirarlo hacia allá, con ojos de obediencia. Hoy debemos mirar ese desierto por el que quizás estemos pasando con ojos de obediencia, para poder ver la gloria de Dios manifestarse en una gran nube que nos cubra a todos. El pueblo de Israel tuvo que pasar por Susim, tuvo que cambiar el Elim, ese lugar de oasis, de manantiales y de palmeras, por ese lugar seco, árido, lleno de piedras, para encontrarse con un Dios que a pesar de las murmuraciones y las quejas, todavía los seguía amando tanto que respondía a favor de ellos. Un Dios que les prometía darse a conocer en la tarde y mostrar su gloria en la mañana, que lo prometió, que Él lo cumplió y que dejó la noche para que aprendieran a esperar en Él, a confiar en Él. Pero su amor es tan grande que los hizo confiar ya con la barriga llena. Y que por último nos enseña que cuando miramos el desierto con ojos de obediencia, cuando miramos el desierto como el lugar para acercarnos a Jehová, entonces allí veremos la gloria de Dios aparecerse en una nube. Esa es toda mi participación por el día de hoy. El Señor los siga bendiciendo.